Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla su hermano Tino Molina, miembros de Apóstoles de la Palabra. Aquí estamos, hermanos, de nuevo para poderle transmitir otra enseñanza a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para ponernos en presencia de Dios, vamos a hacer una oración de inicio. Para eso vamos a pedir a la apostolina Vanessa Molina que nos ayude para poder ponernos en presencia de Dios, hermanos y hermanas. Buenas noches. Hoy vamos a hacer la oración de inicio con el Salmo 121. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas, para ponernos en presencia de Dios, haciendo una oración de inicio. Amén. Amén. Empezamos en el nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios no te faltará. Dirijo la mirada hacia los montes, de donde me llegará ayuda. Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea. El guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltrata, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y libra de todo mal. Amén. Hermanos, vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, que interceda por nosotros para poder transmitir la palabra de su Santo Hijo. Vamos a decirle diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y por el mundo entero, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento, los llene de entendimiento para poder transmitir su palabra, hermanos y hermanas. Para eso vamos a pedir la ayuda a la apostolina Magali Molina, que nos pueda ayudar haciendo la oración al Espíritu Santo para ponerlos. Buenas noches. Repita después de mí en nombre del El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual. toda pereza espiritual, Toda indiferencia. toda duda, Todo miedo. todo miedo. Lléname plenamente de tu luz. Lléname plenamente de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, De tu paz. de tu paz, De tu gozo. de tu gozo, De tu alegría. de tu alegría. A ti, Divino Espíritu. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios. que eres Dios, Y siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea gloria. A ti sea la gloria, El honor. el honor, El poder. La adoración. la adoración, Por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, las apostolinas. Hermanos y hermanas, como les decía, aquí estamos de nuevo para poder transmitir otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer esta nueva enseñanza que se toca el tema de hoy, el bautismo de los niños. Bautismo de los niños. Muchas personas critican y cuestionan sobre el bautismo de los niños. Hay mucha controversia con los hermanos no católicos. Y ahora los hermanos también, por no querer escuchar la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo, se ponen a dudar y no quieren seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué realmente en un bautismo, qué se recibe realmente en cuestión de tanto que se recibe el bautismo? Varias cosas se reciben. En primer lugar, pues sabemos que se recibe el Espíritu Santo, pero ¿para qué más sirve? Porque muchos hermanos no católicos, su enseñanza traen
otra enseñanza, como les he dicho, hermanos y hermanas. Ellos tienen una enseñanza. ¿Por qué? Porque agarran una cita bíblica, de ahí sacan un texto fuera de contexto. Por ejemplo, hermanos y hermanas, ellos agarran, por ejemplo, para confundirte, y más bien, ellos se confunden. ¿Por qué? Porque realmente no entienden la palabra de Dios. Por ejemplo, dicen ellos en San Marcos 16:16. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras, lo que ellos dicen, que por qué no dejan bautizar a sus hijos. Hermanos y hermanas, esto es una enseñanza. Realmente, si le crees a Jesucristo, eres un creyente. Pero si le crees a cualquier persona o inventos que dicen, no, es que ahí dice, como les he dicho, sí dice, agarra las Sagradas Escrituras, pero ¿por qué está hablando? Aquí, por ejemplo, vamos a buscar San Marcos 16:16. En primer lugar, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. San Marcos 16:16. Esta cita lo agarran, ¿para qué? Para que digan, no hay que bautizar a los niños, porque ahí dice. Vamos a ver qué nos dice, hermanos y hermanas. San Marcos 16:16 dice así: el que crea y se bautice se salvará, y el que se niega a creer será condenado. Esa es la cita bíblica que ellos agarran. ¿Por qué? Porque dice aquí, el que crea. Dice, ¿cómo va a creer un niño si el niño es pequeño? No tiene conciencia. Y se bautice. Entonces, para poder bautizar a mi hijo, quiero que él crea lo que va a recibir, se salvará. Y el que se niegue a creer será condenado. Dicen ellos, no, es porque mi niño no puede hacer eso, porque él no tiene conciencia. ¿De qué se va a arrepentir? ¿O de qué va a estar? ¿De qué se va a condenar? ¿Por qué? Si él no ha cometido ni un pecado. Eso es correcto. Los niños no han cometido ningún pecado propio. Que digas tú, es que él cometió el pecado porque él así quiso. No. Hay que diferenciar, hermanos y hermanas, cuál cita bíblica está dando. Por ejemplo, San Marcos 16:16, ¿a quién le está hablando San Marcos? El evangelista Marcos, ¿a quién le está hablando? A las personas que no creían en Jesucristo. A las personas que apenas lo estaban convenciendo en cuestión de predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente traía otra fe. Entonces aquí le están hablando primero a los adultos. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niega a creer será condenado. Aquí le está hablando a personas adultas, no a los niños. Pero entonces, ¿por qué dice ahí? Claro, porque aquí se le estaba diciendo y se estaba refiriendo a las personas adultas. Y entonces los niños no entran ahí. No entran en esta cuestión de que si el que crea. ¿Por qué? Porque el niño no puede creer. Pero ¿para qué sirve más el bautismo? ¿Solamente si el niño crea puede ser bautizado? No, hermanos y hermanas. Hay que conocer realmente, por ejemplo, si vamos a dar un tema para poder interpretar bien las Sagradas Escrituras, interpretar bien este tema sobre el bautismo de los niños, tenemos que ver todo lo que habla sobre el bautismo. Solamente porque te da una cita bíblica diciendo San Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará, y el que se niega a creer se será condenado. Dice que los niños ahí no pueden entrar porque los niños todavía no creen. Pero ¿para qué más sirve el bautismo? ¿Para qué sirve más el bautismo? Vamos a ver, hermanos y hermanas. ¿Para qué? También el bautismo sirve. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, como dice el que crea. ¿Cuáles pecados? El del pecado de adulto, el que comete como uno, como padre. Ese es el pecado. Pero también borra el pecado original. Si borra el pecado, ¿por qué? Porque en aquel tiempo las personas que le vino a predicar eran personas adultas. Ustedes, hermanos no católicos, ¿ustedes a quién le predican? ¿A un niño o a sus papás? Ustedes primero van a predicarle a sus papás. ¿Para qué? Para que lo confundan. Pero aquí estamos, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para que no se dejan confundir lo que dice realmente la palabra de Dios. ¿Para qué sirve más? Sirve para el perdón de los pecados, pero también para el perdón del pecado original. Entonces aquí es algo diferente.
El niño no tiene pecado por sí que él lo hizo, sino que tiene un pecado original. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, hermanos, vamos a ver qué nos dice Romanos 5:12. Para ir descubriendo que un niño tiene pecado. ¿Cómo tiene pecado? Si el niño no ha cometido pecado. No ha cometido pecado él físicamente o personalmente. No. El pecado original es algo diferente al pecado que uno hace de adulto. ¿Cuál es ese? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que todos son pecadores? Romanos 5:12. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 5:12. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado al mundo. ¿Cuál fue ese hombre? Adán, nuestros primeros padres. Y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Entonces uno que ya viene es pecador del seno de la madre. ¿Por qué? Porque uno solo pecó. ¿Quién pecó? Adán. 19, versículo igual. Ahora vamos a ir al 19 de Romanos 5:19. Y así como el desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia, uno solo, toda la multitud ha constituido justo. ¿Cuál es la persona para poder ser justas? Jesucristo. ¿Quién pecó? Adán. Por eso se le llama pecado original. Ahora dicen, no, es que los niños no tienen pecado. No han hecho pecado ellos, pero los niños nacemos con pecado. El pecado original. ¿Dónde lo podemos encontrar que un niño es pecador? Desde el seno de nuestra madre. Salmo 51:7. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 51:7. Para ver que los niños sí son pecadores. Pero no que cometieron el pecado los niños. Que por ellos pecaron, no. Sino que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. De ahí viene el pecado original. Vamos a ver qué dice Salmo 51:7. Dice así: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Qué dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios? Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Es lo que se borra con el bautismo. El pecado original. ¿Por qué? Porque un solo hombre hizo entrar el pecado a todos. ¿Quién fue ese hombre? Nuestro primer padre, Adán. Entonces, ¿cómo podemos ser justos? Por medio de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué nos da? El bautismo. Entonces, hermanos y hermanas, aquí estamos viendo que también sirve. ¿Para qué? Para borrar el pecado original, que nosotros como niños lo traemos de herencia. No que lo hayamos cometido nosotros, sino nuestros padres. Es una herencia. Va de generación en generación. Entonces estamos viendo que no nomás sirve como dicen ellos. Es que necesitas creer para bautizar. No. También es para poder perdonar los pecados. ¿Cuáles pecados? El pecado que uno comete como adulto que no es bautizado, pero también el pecado original cuando es uno niño, cuando nace, que dice el Salmo 51:7. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Entonces estamos viendo que sí, borra el pecado original. El bautismo, ¿para qué más sirve? Por ejemplo, también sirve para que Dios nos dé los 7 dones del Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo, también nos da el don de los 7 dones del Espíritu Santo. Empieza con sabidurías, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor a Dios. Entonces lo que estamos viendo que no más es para supuestamente, porque ellos dicen, es que cuando esté grande mi hijo, para que ellos agarren la religión que ellos quieran, que para eso es el bautismo.
No, es que el bautismo es porque no sé qué tanto para la iglesia católica. No, hermanos, el bautismo sirve para varias cosas. Pero las personas ignorantes dicen, no, lo que dicen los hermanos aquellos es lo correcto. Lo que dice la palabra de Dios, no hay que hacerle caso. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas. Yo tengo familia, por ejemplo. Tengo familia que a veces le hace caso a otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque lo ha escuchado, que dicen la misma gente. No es que hasta que estén grandes, que ellos escojan qué religión van a agarrar. Porque dicen que el bautismo es por la religión. Error, error, error. Es para una religión, pero no nomás para la religión. ¿Cuál es la religión? La religión de nuestro Señor Jesucristo, que nos está dejando el bautismo. ¿Qué más recibimos con el bautismo, hermanos y hermanas? ¿Y un niño puede recibir el bautismo para el perdón del pecado original? Claro que sí. También el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como les digo así. El Espíritu Santo. Vamos a ver si los niños también pueden o solamente los adultos. Porque ellos dicen que se pueden, nomás se bautizan los adultos, los niños no. En ninguna parte dice solamente adultos. La Sagrada Escritura dice algo diferente a lo que ustedes inventan. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos 2:38. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hechos 2:38. Para poder ver sobre el bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo? Para recibir el Espíritu Santo, el don de Dios. Como les digo, también es para recibir los 7 dones del Espíritu Santo. Sabiduría, que empieza sabidurías, inteligencia. ¿Qué más? Consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor a Dios. Vamos a ver qué dice Hechos 2:38. En adelante dice, Pedro le contestó, arrepiéntase y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Aquí le está diciendo a los adultos. ¿Estamos correctos? ¿Estamos de acuerdo? Adultos, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque un adulto se puede arrepentir. Un niño chiquito no se puede arrepentir porque no tiene conciencia. Pero no nomás sirve para el bautismo, pues solamente para adultos. Vamos a ver para quién más. Dice así. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Cómo mandó bautizar Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que sus pecados sean perdonados. Adultos. Aquí Pedro le está hablando a los adultos. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado, recibe el don del Espíritu. Recibes el Espíritu Santo. Vamos a 39. Porque el don de Dios, el don de Dios es para ustedes, adultos, y para sus hijos. Y para sus hijos. El don del Espíritu Santo es para adultos, pero también para nuestros hijos. Es que yo recibí el bautismo cuando ahora mi hijo cuando cree. No seas egoísta, hermano. Fíjese lo que dice la palabra. Porque el don de Dios es para ustedes como adultos, pero también para sus hijos. Ahora dicen ellos, es que mi hijo hasta los 2 años es mi hijo. Error, eso es palabra de Satanás, eso no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su hijo al nacer no es su hijo. Sí, pero que se bautice después ya que él entiende. No, aquí la palabra no está diciendo hasta que él crea después de que. No, aquí está diciendo el don de Dios es para los adultos y para nuestros hijos. No lo estoy diciendo yo, sino la palabra del Señor, como les he dicho. El que cree a Dios es un creyente. El que inventa y que anda escuchando cualquier cosa. No, es que me dijo mi suegra. No, que mi esposa no quiere. Es que es esto. No, hay que creerle a Dios su palabra. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y también para todos aquellos al que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aún aunque esté lejos. Entonces aquí estamos viendo que para qué sirve el bautismo. Y también el bautismo, como les digo, recibimos el Espíritu Santo.
Pero también los niños lo pueden recibir. Claro que sí, porque aquí dice, el don de Dios es para ustedes de adultos y para sus hijos. ¿Qué más recibimos en el bautismo? En el bautismo también recibimos algo especial. También renacemos de nuevo. Renacemos de nuevo. Entonces aquí lo estamos viendo bíblicamente. Por ejemplo, ¿qué dice San Juan 3:5? Vamos a ver el Evangelio de Juan 3:5 para ver para qué sirve el bautismo también. No más como ellos dicen, para el puro perdón de los pecados y para que agarren la religión que uno quiera. Error. Ahí está diciendo que es para nuestros padres, pero también para nuestros hijos. Entonces hay que ver lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, vuelven a renacer. Vamos a ver, hermanos y hermanas, para qué sirve más el bautismo. Para renacer. San Juan 3:5 en adelante. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no renace. Ahora yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿su hijo no nace de carne? ¿O solamente cuando ya tiene 12, 13, 14, 15, o hasta cuando él quiera, él nace de carne? Porque su palabra dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces aquí es la diferencia. Si nuestros hijos, al momento que nacen, ¿serán de carne o no serán de carne? Es carne, hermanos y hermanas. Al momento que nacen es carne. Ahora, el bautismo es para renacer. ¿Podrá un niño renacer ya él siendo carne? ¿Podrá? Claro que sí, porque la palabra de Dios dice que no, que nace de carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Cómo podemos recibir ese espíritu? Por medio del bautismo, porque dice aquí, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu, ¿por qué el agua? Porque el agua es vida. Simboliza vida. Y el Espíritu, cuando recibimos el Espíritu, ¿cómo hace cuando te bautizan? Agua y Espíritu. Porque te bautizan con agua, simboliza vida, pero te dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, un niño puede renacer de nuevo, de arriba, de espíritu. Claro que sí, porque él ya nació de carne. Entonces, como estamos viendo aquí, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios, lo que dice, es una cosa diferente a lo que inventan otras personas. Porque no quieren bautizar a sus hijos. No, es que yo hasta que, o si no, también dicen, no, hasta que yo voy a tener un compadre. También vamos a hablar de los compadres, hermanos y hermanas. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de un compadre es muy grande. No nomás decir, yo porque él vamos a tomar con él, o el que viene del norte. No. Lo importante que es el bautismo. No para andar buscando quién lo va, que porque aquel tiene, aquel no, porque voy a tomar o no tomar. No, hermanos. Es una responsabilidad como padrinos también. Enseñarles la fe de nuestro Señor Jesucristo. No nomás decir, yo voy a ser mi compadre y ya. No, es una responsabilidad grande. Entonces estamos viendo que el bautismo también se puede, ¿qué recibimos el bautismo? Renacer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con el agua y con el Espíritu. El que es carne, el que nace de carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ya les dije, ¿un niño recién nacido no es carne? Claro que sí. Ahora, ¿puede renacer del Espíritu? Claro que sí, porque al instante, pues ni modo que haya nacido ¿cómo? Pues está naciendo de carne de su mamá, del vientre de la mamá. Entonces, un niño puede recibir ese espíritu. No le quites ese regalo a tus hijos, hermanos y hermanas.
Todo porque te están confundiendo. No le haces caso a la palabra de Dios, lo que es realmente su palabra, sino inventos. Hay que creerle a la palabra de Dios, no a inventos de personas. ¿Qué más recibe el niño? ¿Qué más se recibe con el bautismo? Estamos descubriendo el bautismo de niños. Estamos viendo si los niños también pueden ser bautizados. Lo estamos descubriendo que sí. Ahora, como decía, también puede ser que podemos salvarlos por medio de bautismo. Por ejemplo, vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles primero. Vamos a ver qué dice 16. Hechos 16. Vamos a leer Hechos 16, 15. Y después vamos a leer 16, 33. Hechos 16, 15 primero. Dice así: recibió el bautismo junto con los de su familia. Y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Pero primero el 15. Recibió el bautizo junto con los de su familia. Ahora les hago esta pregunta. Si Lidia recibió el bautismo, si recibió el bautizo con toda su familia, sus hijos recién nacidos no son familias. Tiene que tener 12, 14, 15, como dicen los hermanos que andan inventando, para que seas familia, para que sea tu familia o sea tu hijo. No. ¿Qué más? En Hechos 16, 33, vamos a ver para qué también sirve el bautismo. Y habla de la familia. Y vamos a descubrir en la familia de los judíos que incluía solamente adultos o en general. Hechos 16, 33. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Con toda su familia. No está diciendo menos los niños, como ustedes, hartos hermanos no católicos, inventan. Y hermanos católicos también que se dejan influir por otra gente. ¿Por qué? Tú siendo católico, por no querer, o por no pelear, o por no... ¿Qué dice? El que no deja a su familia. Por mí. ¿Qué dice Jesús? Hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque le estás quitando esa oportunidad a tus hijos de recibir todo este bautismo que es de los niños. Los niños también entran en esa herencia que nos está dejando nuestro Señor para poder salvarlos. Es una cosa de salvación. Entonces aquí estamos viendo, hermanos y hermanas, que para qué sirve el bautismo. Pero el bautismo, el carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Entonces aquí lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, lo que es realmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el 30, ¿qué dice? Después lo sacó afuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Salvarse. Por eso estoy hablando sobre la salvación también. ¿Qué nos trae el bautismo? Salvación. Hechos 16:30. Primero, después lo sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? 31. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿Para qué sirve el bautismo? Para la salvación también, hermanos y hermanas. ¿Un niño puede ser salvado también por medio del bautismo? Claro que sí, porque su palabra está diciendo. Entonces hay que ver lo que dice su palabra. ¿Para qué sirve? El bautismo también, hermanos, ahí dice toda la familia. Como les decía, en la familia no hay niños, solamente hay puros adultos. Error, hermanos. En una familia hay como pequeños, grandes,
abuelitos y de todo es la familia. ¿Cómo lo podemos ver? Igual con las Sagradas Escrituras. Vamos a ver el ejemplo que nos da. ¿Cuál es el ejemplo? De la familia. Pero aparte de la familia, hermanos, ustedes saben que la circuncisión en aquel tiempo es como el bautismo ahora. Antes era la circuncisión. ¿Cuál circuncisión? Para ser el pueblo de Dios, el elegido. Y ahora, ¿cuál es el bautismo? ¿Para qué? Para que seas un cristiano. Pero aquí está diciendo para que puedas perdonar los pecados, el original. Para poder recibir el Espíritu Santo y los 7 dones del Espíritu Santo. Para renacer de nuevo, para salvarnos. Vamos a ver cómo dicen Hechos, como le estaba leyendo, Hechos 16, del 30 al 33, que la familia incluye hasta los niños pequeños, no nomás los adultos como lo hacen ver. Por ejemplo, vamos a ver a Génesis 17, 27, Antiguo Testamento, Génesis 17, 27. ¿Qué nos dice la palabra sobre el bautismo? Y sobre el bautismo, sobre en aquel tiempo. Si la familia incluía solamente adultos o quién más incluía. Vamos a ver, ¿por qué? Porque aquí la palabra se lo estaba transmitiendo ¿a quiénes? A los judíos, a las personas adultas en aquel tiempo. Entonces vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Génesis 17, 27, dice así, sobre la familia. ¿Quién incluye en la familia? ¿Son adultos o también incluyen diferentes personas? Vamos a descubrirlo. Génesis 17, 27. Aquí habla. Vamos a ver qué dice. También todos los varones de su casa. Todos los varones de su casa. Tanto los nacidos en ella como los esclavos. La familia incluye, ¿qué incluye? Tanto los nacidos como los esclavos. Comprados algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. ¿Qué está dando a entender aquí? Que la familia incluye el recién nacido, pero también incluye los esclavos y hasta un extranjero, personas extranjeras, pero que la familia incluye todo eso, hermanos. No nomás decir, es que incluye solamente adultos. En la palabra no lo dice solo adultos. Esos inventos de ustedes es algo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice su palabra, en la casa, también todos los varones de su casa, la familia, ¿cuál? Tanto los nacidos en ella, como los esclavos, comprados a algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. ¿Cuáles pueden ser circuncidados? Los recién nacidos. Entonces en este tiempo, ¿se puede bautizar un niño pequeño? Claro que sí. La misma palabra lo está diciendo, que en aquel tiempo la familia incluía todos. Por ejemplo, ¿qué dice Hechos 16, 30 al 33? Se bautizó el carcelero con toda su familia. ¿Puede bautizar a los niños? Claro que sí. Ahora, lo que dice Génesis 17, 27, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice, por ejemplo, Colosenses 2:11? Sobre el bautismo de la circuncisión. Aquel era el bautismo de los circuncidados en la antigua alianza. En el Nuevo Testamento es el bautismo. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:11. Nuevo Testamento en las cartas de los Colosenses 2:11. La carta a los Colosenses 2:11. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: en Cristo recibimos una circuncisión no humana. En aquel tiempo era la circuncisión para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, los cristianos, ¿qué recibimos? En Cristo. Ya vimos que ya pueden recibir. ¿Qué recibían? La familia entera, ¿qué eran? Los nacidos, los recién nacidos, los esclavos, era parte de la familia. ¿Qué dice su palabra en Colosenses 2:11? En Cristo recibimos una circuncisión no humana, no quirúrgica,
que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Qué es? El bautismo. En aquel tiempo era la circuncisión. En este tiempo es el bautismo. En el bautismo se podía, en aquel tiempo, la circuncisión era solamente para adultos, como dicen los hermanos no católicos, o para todos. Ahí la palabra dice, Génesis 17, 27, dice, la familia incluye los nacidos, los recién nacidos, los esclavos, los extranjeros y todos los que estaban en la casa. No nomás los adultos, como lo hacen inventar las personas. En el Nuevo Testamento, la circuncisión de que es no humana, no quirúrgica, que lo despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Entonces aquí estamos viendo, hermanos y hermanas, lo que es realmente la palabra de Dios. ¿Y a quién hay que hacerle caso? A cualquier persona, porque si le vas a hacer a cualquier persona creerle, eres un creyón. Pero si tú le estás creyendo a la palabra de Dios, eres un buen creyente. Ahora, ¿qué más? Vamos a terminar con esto, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en Mateo, por ejemplo, San Mateo 28, 19. ¿Para qué sirve más el bautismo? ¿Para qué sirve, hermanos y hermanas? Vamos a ver qué dice San Mateo 28, 19 en adelante. Aquí es otra enseñanza. Si un niño puede o no puede ser bautizado. San Mateo 28, 19 dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo tienes que ser un discípulo de Cristo? Dice ellos, tienes que ser un discípulo de Cristo que tú creas que estás recibiendo a Cristo. Error, eso es palabra de Satanás. La palabra de Dios dice algo diferente. No está diciendo inventos como ustedes lo hacen ver. Fíjense, hermanos, que no quieren bautizar a sus hijos. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo puedes ser un discípulo del Señor? ¿Solamente creer o tienes que tener algo más? Fíjese lo que dice la palabra. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no está diciendo si el niño cree o no cree, no lo bautiza. No, aquí está diciendo el bautismo sirve para ser un discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo tiene que ser bautizado. Pero dice, el niño no cree. Pero ¿qué dice su palabra? San Mateo, aquí mismo, 28, 20. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he comendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La palabra correctamente lo dice, la palabra del Señor. Y enséñales a cumplir todo lo que yo he comentado. A un niño es bautizado pequeño. ¿Por qué? Porque recibes todo eso, lo que le está dando la explicación con la palabra de Dios. Capítulos y versículos se nos ha dado, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la católica. ¿Qué hacen a los niños? Se bautizan pequeños, pero también les dan una catequesis. ¿Para qué? Para poder enseñar de nuestro Señor Jesucristo. Se bautisma, hace la primera comunión, la confesión, la confirmación, y así se va. Le van enseñando cada día más, porque la palabra lo dice. ¿Y quién sigue esa enseñanza? Nuestra iglesia católica, la de nuestro Señor Jesucristo, porque es bautizado un niño, pero también le enseñan. Esto fue el tema de hoy, hermanos y hermanas. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Incluyen los niños? No, pueden los niños. ¿Por qué? Porque aquí les dice, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces, hermanos y hermanas, como decía, si le crees de verdad la palabra de Dios, somos unos buenos creyentes. Pero si le crees no es que mi suegra, no es que esto, eres un creyón, porque no le estás creyendo a la palabra de Dios. O inventos de personas. Tengan cuidado, hermanos y hermanas. No hay que ser egoístas. Hay que darle ese don a nuestros hijos, lo que puedan recibir.
Ese fue el tema de hoy, hermanos y hermanas. Espero en Dios que me haya explicado bien para que ustedes me entiendan. Terminamos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.